Ok, buenas tardes. Disculpen el atraso. Ha sido un día bien complejo el día de hoy. Lo que estamos viendo de contenido es conocimiento financiero y en este sentido hay un link también asociado a conocimiento financiero a conocimiento de pensiones, que es como una nueva especie de capital humano que hay, que es que las personas toman mejores decisiones financieras. Vimos también en la clase anterior la importancia de las destrezas matemáticas, que obviamente cualquier programa que pretenda incrementar el conocimiento financiero en las personas tiene que recoger que las personas tengan un mínimo de competencia matemática. ¿Ok? Entonces, continuando con lo que estábamos viendo, vimos toda esta introducción, vimos no sé si alcanzamos a ver este paper, es como la duda. Vimos este tema del conocimiento. Aquí la verdad es que necesito la ayuda de ustedes, porque no recuerdo bien dónde dejé la discusión. Creo que vimos este paper de Yapel y Padula, pero no estoy tan 100% seguro. ¿Se recuerdan hasta dónde llegamos en la clase anterior? Por favor, porque me ayuden un poquito ahí. Ok, sí, no estoy seguro si llegamos, no llegamos a ver paper, me parece. Llegamos justamente vimos solamente la revisión, me alargué mucho. Gracias, Angie, gracias también a quien me comentó antes. Perfecto, sí. Eso es lo que recordaba, que vimos la discusión teórica, fue bien larga la discusión teórica y, y empírica, o sea, de los papers que se habían hecho, justamente, y lo que quedaba en comenzar a ver entonces era este paper de Yapel y Padula. Ok. Ok, entonces vamos a comenzar con los papers entonces. Ok. El primer paper porque vamos a cubrir varios papers en esta sesión. Este primer paper es un paper de Tulio Yapelli y Mario Padula, publicado en 2015, el paper 1 que vamos a cubrir, y este paper inicial habla de inversión en literatura financiera, seguridad social y elección de portafolios. Entonces, esta fue parte de la discusión también que estaba en la introducción, que es que hay una heterogeneidad de los portafolios de inversión que implica que la conformación va más allá de la teoría clásica, donde los portafolios serían más parecidos. La teoría clásica, ustedes se pueden dar cuenta que dice, mira, hay un portafolio de mercado, si usan la metodología como de la línea de mercado de capitales, uno invierte una proporción de un mercado, de un portafolio de mercado y una parte en renta fija. Ok, y ahí los portafolios son más o menos homogéneos, o sea, depende de las preferencias de la persona, qué porcentaje tienen de cada uno de los dos bloques de instrumentos, pero en el fondo los portafolios son bastante idénticos. ¿Ok? Ahora, la evidencia empírica que hay una fuerte correlación entre participación en el mercado de valores y riqueza en países desarrollados apoya que hay modelos basados en costos de entrada, o sea que a la gente le cuesta entender cómo funciona y mucha gente no participa. O sea, si ustedes, por ejemplo, hacen una encuesta, ¿cuántos tienen acciones? ¿Cuántos están invertidos en fondos mutuos? El grueso de los chilenos no lo hace, o sea, todavía siguen haciendo, por ejemplo, mucho depósito a plazo, que tiene una tasa de interés baja, es bastante, en este sentido, poco arriesgada la apuesta, pero ustedes podrían diversificar en portafolio, ya sea que tengan una composición de instrumentos de renta fija, donde la rentabilidad sea bastante mayor. Pero la gente como que no entiende eso, tampoco entiende dónde tiene que ir para hacer este tipo de inversión. Pese a que hoy en día hay una fuerte cantidad de personas que está bancarizada y varios bancos están ofreciendo mayores alternativas de inversión. ¿Ok? Que las carteras también se afectan por la sofisticación financiera, por las interacciones sociales. Yo les contaba a ustedes que mucha gente va a recurrir a ustedes para pedirles consejos en cómo invertir dinero en el futuro. Porque van a ver que ustedes tienen una formación en finanzas y pueden tener amistades, familia que no estén en esta área y concurra a ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que plantean Yapeli y Padula? Plantean que la adquisición de capital humano en la forma de conocimiento financiero ayuda a los inversionistas a identificar alta rentabilidad y ahorrarse costos de transacción y entrada en los mercados. Es decir, que esto requiere un proceso de hacer inversión en alfabetización financiera.
¿Ok? De la Bande, el 2000 et al, el 2008, Yapel y Padula, Yapel en este caso, y Padula el 2013, Lusardi el 2013, analizan la determinación conjunta de información financiera y decisiones de ahorro de la cartera utilizando modelos teóricos. Lusardi y Mitchell muestran que el enfoque de capital humano a la educación financiera tiene implicancias importantes para el análisis del bienestar y como para políticas destinadas a mejorar el nivel de conocimiento financiero en la población. O sea, si esto conduce a tomar mejores decisiones, bueno, implementemos programas que logren este objetivo. Ahora, hay un impacto limitado en los programas de educación financiera debido a que no abordaban este nivel de conocimiento o competencia mínima matemática. Eso lo muestra el paper de Carpena del 2011. Hogares más ricos, más sofisticados financieramente, invierten de manera más eficiente, eso es lo que establece otro autor en 2 papers, y años de experiencia tienden a contribuir a una mayor rentabilidad. Van Rug, el 2011, reporta que sofisticación financiera se asocia con la probabilidad de invertir en mercado de valores y mayor propensión a jubilar. Y aquí comienza este vínculo entre conocimiento financiero, decisiones de planeación para el retiro. ¿Ok? Guiso y Yapeli encuentran que educación financiera se correlaciona fuerte con el grado de diversificación de la cartera. Banks y Oldfield observan que niveles de aritmética se correlacionan con indicadores de ahorro para el retiro y cartera de inversión. Pistelis, el 2010, encuentran propensión marginal a invertir en acciones, directa o indirectamente a través de fondos mutuos, cuentas de jubilación. Se asocia fuertemente la capacidad matemática, fluidez verbal y habilidad para recordar. Von Gaudecker explica que bajos niveles de diversificación se relaciona a la falta de conocimiento financiero y asesoramiento financiero. Esto es como parte de la revisión también de literatura que plantean en el paper. Y aquí viene la parte específica. Esta es una contribución que se llega en el paper de Lusardi y Mitchell, el 2014. Ana María Lusardi y Olivia Mitchell, ella fue mi profesora guía de tesis en Wharton, en la Universidad de Pensilvania. Ella es experta en temas de pensiones y con Lusardi y Mitchell hicieron famosos estos test de los Big 3 para tratar de detectar conocimiento financiero. El conocimiento general, que es la educación, y conocimientos más específicos, que es la educación financiera, contribuyen a tomar decisiones financieras más informadas. En otras palabras, la inversión en conocimiento financiero parece ser una forma específica de capital humano en lugar de ser simplemente asociada con más años de escolaridad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que plantea, el objetivo que se plantea Yapel y Padula en este paper es que la educación financiera afecta por 2 vías. Aumenta la rentabilidad de los activos riesgosos y reduce los costos de transacción de entrada al mercado de valores. Entonces, ¿qué es lo que propone teóricamente este paper? Propone un modelo en que la educación financiera, el ahorro y la inversión se determinan de manera conjunta. Se considera un modelo de 2 periodos con una función de utilidad isoelástica y el modelo también cuenta con un sistema de seguridad social que se refleja en tasas de reemplazo como indicador de la generosidad del sistema que afecta al ahorro, la elección de cartera y la inversión de educación financiera. Esta es la contribución teórica del paper. Aquí está básicamente el análisis que ellos desarrollan en 2 etapas, donde derivan los niveles óptimos de ahorro, inversión de activos riesgosos y educación financiera, y estudian cómo también la generosidad del sistema de seguridad social afecta las decisiones. Este trabajo se enfoca entonces, parte con un análisis del retorno del portafolio y donde el retorno puede tener 2 valores que dependen obviamente de otros valores. Con probabilidad eta se alcanza teta 1 y con probabilidad 1 menos eta se alcanza teta 2. Y ustedes pueden ver acá que esta es la función básicamente, y aquí, ¿qué es lo que se define en ello? Ellos definen la función de utilidad que está en el lado derecho, acá en la parte inferior. Esta es la función de utilidad isoelástica, que se ve afectada por el consumo, presente y futuro. Es una función separable entre los consumos. Y lo otro interesante es que el nivel de educación financiera, cuánto tengo hoy, es una parte de lo que tenía en forma inicial. Hay una depreciación del conocimiento inicial, más un fee, que es lo que yo estoy invirtiendo nuevamente en el periodo
para aumentar mi conocimiento financiero. Sufro de una depreciación, algunos más rápido que otros, y el fee, que es lo que se reinvierte para alcanzar el nivel de educación financiera. Entonces, en base a ese modelo, y con esa función de utilidad, esta forma de definir el fee, ellos van a encontrar algunas relaciones. Aquí está el gráfico que lo que muestra es que la educación financiera afecta a la inversión en activos al elevar el rendimiento de los activos. Y ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, va a haber un óptimo. El aporte marginal en la rentabilidad, esto es lo interesante, o sea, esto básicamente es un modelo muy propio de microeconomía, donde ustedes tienen aquí esta curva que se llama MR, que es la marginal rate, la tasa de rentabilidad marginal de tener más educación financiera decae en el tiempo. O sea, ustedes dicen, a ver, yo invierto al principio un poquito en educación financiera y obtengo un valor considerable de mejora en bienestar por la tasa de rentabilidad que alcanzo. Pero nuevamente, cuando yo voy invirtiendo cada vez más, el retorno comienza a disminuir marginalmente. En el agregado aumenta, pero el marginal, por cada esfuerzo adicional, decae. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que uno llegaría a un óptimo como este. Este sería el óptimo de tener de conocimiento financiero, porque aquí obviamente este P refleja el costo plano de invertir en educación financiera. Entonces uno dice, bueno, en un primer principio, este nivel de inversión de educación financiera me genera un retorno marginal mayor que este valor de P, por lo tanto sigo invirtiendo. Pero yo decido invertir hasta cuando se cortan estas curvas. No invierto más allá, porque si el costo de producir es este valor P me está aportando marginalmente invertir un monto menor que el costo, no es eficiente hacer ese tipo de mayor inversión de conocimiento financiero. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra que aquí van a haber parámetros y esta función va a depender y va a tener un impacto en los movimientos de los parámetros. Claramente, por ejemplo, si aumenta el costo de aprender este conocimiento financiero, disminuye el óptimo del conocimiento financiero. Y lo vemos en este gráfico, o sea, ¿qué es lo que podemos ver en este gráfico? Si el costo aumentara, por ejemplo, a un valor P' mayor, este fuera ahora el P', claramente el óptimo se reduce. Se reduce el óptimo de cuánto tengo que invertir en educación financiera. Si aumenta la tasa de depreciación, también se reduce el óptimo, porque si se deprecia muy rápido, significa que a lo mejor voy a hacer una inversión, pero que se recupera con poca probabilidad. Entonces disminuye el óptimo, porque esto es como un costo la depreciación. ¿Ok? Tiene consecuencias básicamente más rápidas de disminución. A mayor conocimiento inicial, significa que yo puedo impactar positivamente lo que tengo ahora y por lo tanto esto genera un valor positivo y así con los otros parámetros. ¿Ok? Entonces ese es como el modelito que ellos plantean y tienen ahí. Diego pregunta, dice, ¿cuál es la muestra del paper? Ya la vamos a ver. Podría haber un sesgo de selección en el mercado financiero que podría estar subestimando los distintos efectos. Siempre cuando uno toma datos puede cometer algún sesgo. Entonces, efectivamente habría que cuestionárselo. Veamos la muestra primero y después vemos si hay algún sesgo. Pero sí, efectivamente, o sea, si hay un sesgo, eso te afecta los parámetros que tú puedes tener acá, efectivamente. Ok, y el modelo 2 plantea que si el rendimiento marginal de la educación financiera es una función decreciente en phi 1, entonces la proporción óptima de los activos riesgosos es una función creciente en A, B, o sea, alfa, beta, gamma, y así en función de estos parámetros que tienen ustedes. Sí, eso es lo que más o menos encuentra la parte teórica de este trabajo y básicamente otras relaciones adicionales con respecto a la asignación de los activos con los costos de transacción asociados ahí. ¿Ok? Si les gusta la teoría, pueden leerlo con más calma el paper.
Y esta va a ser entonces, al final del día, esta va a ser la regresión que ellos van a correr para testear el modelo teórico que ellos encontraron la causalidad. O sea, y esto es importante, y aquí es una discusión que es bastante interesante. O sea, muchas veces uno quiere publicar un paper y uno coloca regresores, pero lo que uno está encontrando son correlaciones. Cuando un paper como lo hace el planteamiento, como hace este paper, que modela, que plantea una función, que plantea esto, que llega a implicancia, lo que está encontrando es causalidad. O sea, ahí está justificando la causalidad. O sea, si el coeficiente tanto se espera que sea positivo, es porque él trae un modelo detrás que explica que ese coeficiente debiera ser positivo. ¿Se dan cuenta? Y eso es causalidad. Pero cuando uno llega y coloca una regresión y uno tiene la intuición, dice, a ver, el impacto de esta variable sobre mí va a ser positivo por esto y esto. Ahí uno está explicando solamente correlación. Y eso es como parte de lo que hay que tener como presente en sus estimaciones. Ok, este es el modelo y para eso trabajan con la base de datos Share, que son 11 países europeos donde consideran solo personas, aquí dice de 50 años, faltó aquí agregar, aquí ustedes lo pueden agregar, 50 años o más. O sea, como que se preocupan de enfocarse en la gente que es mayor, 50 años o más. Eso es la muestra que ellos consideran. Y para eso toman dos olas de esta encuesta, el 2004 y el 2007. 11 países europeos que están listados ahí para el año 2004 y en la ola 2 toman los 11 países más República Checa, Polonia e Irlanda, lo que da un total de 14 países. No sé por qué. Aquí quise poner seguramente paréntesis. 11 países seguramente quise poner como paréntesis ahí y acá, qué sé yo, que son 14 países en definitiva. Y datos extraídos entre el 2006 y 2007. Entonces, tengo 11 y 14 países. Y aquí está el resumen estadístico. La edad promedio de la muestra, son 63,6 años prácticamente, con su desviación estándar y 14.631 datos. El 54,5 son mujeres, el 24,2 son personas que viven solos, el tamaño de familia es 2,2 individuos en el hogar, logaritmo del ingreso, de la riqueza y high school, que alcanzó casi el 30% alcanzó la educación secundaria, el 20% tiene educación universitaria alcanzada. ¿Ok? Estado de salud 3,1, seguramente la métrica iba de 0 a 4 o de 1 a 4. Coeficiente, en este caso, tenemos de los descuentos y de inversiones iniciales que tenían, era 3,246 mediante la métrica que tienen ellos y lo que tienen de básicamente conocimiento. Estas dos indican medidas de conocimiento financiero. ¿Ok? Ok. Aquí hay algunas características de los datos. ¿Cuántos participan directamente en stock holding, que significa cómo participan directamente en el mercado accionario? Y básicamente esto es menos, que podemos ver que en la línea azul el país que más participa es Suecia y básicamente el resto está bastante bajito en general. O sea, Suiza también es un poco más alto que el resto, pero es como poco más que el 3% seguramente. O sea, el promedio de participación es bastante bajo en los mercados accionarios de manera directa. Y los que lo hacen de manera total, que significa que puede ser indirecta a través de fondos mutuos, cuentas de jubilación, los que son voluntarios. Muchos países tienen un sistema voluntario de ahorro para la pensión. ¿Por qué? Porque el Estado recauda y ese es como el pago primario. Pero como la gente dice que el Estado no les va a pagar un valor que les permite alcanzar una buena calidad de vida, hay gente que ahorra de manera voluntaria en cuentas privadas. Entonces, eso los lleva también a invertir en los mercados capitales. Y ustedes pueden ver que los porcentajes aumentan en ese caso al considerar básicamente la parte secundaria. ¿Ok? Pero en general, las participaciones son bastante bajas de participación directa accionaria.
Ok, conocimiento financiero. Y esto es como algo interesante. O sea, aquí está midiendo nuevamente el conocimiento financiero y lo que tiene es lo siguiente. ¿Qué ocurre con la variable edad? ¿Qué ocurre con la variable edad? Lo que tiene es que a mayor edad, menor conocimiento financiero. Recuerden ustedes que la base de datos son personas de 50 años o más. ¿Ok? Entonces, tenemos que mientras la gente se pone más longeva, menos conocimiento financiero ellos registran. Las mujeres registran menos conocimiento financiero. Esto es algo en general que muestran muchos estudios, que hay diferencias por género. Personas que viven solas tienen menos conocimiento financiero. ¿Ok? Personas que son solas en general. Una explicación. ¿Se les ocurre a ustedes por qué personas que son solas en general tendrían menos conocimiento financiero? ¿Alguna interpretación, alguna intuición? Se complementan conocimientos. ¿Qué significa eso? Se complementan conocimientos. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? yo creería tal vez porque, o sea, tienen menos responsabilidades, que cuando alguien tiene familia y todo lo demás, tiene que planificar. Tiene que planificar mejor, seguramente dejarle activo a los hijos, algo así. Entonces, como que alguien Correcto. no tiene eso que le llaman en inglés inheritance, como dejar herencia. Entonces, como que de alguna manera se preocupa por él y dice, bueno, más o menos si yo vivo bien, tengo estas cosas, listo, no me preocupo de invertir más en conocimiento financiero. ¿Para qué voy a acumular más riqueza si no me la voy a llegar en el ataúd? Entonces, en el fondo, menos incentivos tienen a invertir en conocimiento financiero. Bien, bien, buena la intuición. Tamaño de familia, negativo. ¿Por qué a mayor tamaño de familia, menor inversión en conocimiento financiero, menor conocimiento financiero? ¿Alguien? Porque ahí hay más gasto y menos ahorro, profe. Eh, una explicación, claro, puede ser esa, pero bueno, yo podría incorporar alguna función de gasto, que por cierto no está incorporada, así que tu explicación es válida. Uno podría pensar, porque típicamente si yo dijera, oye, pero que tienes más gasto, entonces debería tratar de controlar por la variable gasto que no está controlado acá. Efectivamente, eso es un estímulo a invertir menos en conocimiento financiero. Eh, ¿Alguno de ustedes es hijo de padres que tuvieron varios hijos, no? Al menos 3, 4. ¿Alguno? ¿Todos son hijos únicos? Come on. ¿No quieren hablar? Bueno, vamos a ocupar ¿Está 4 preguntando por decimales. la Muy bien. cantidad de tíos o la cantidad de hermanos, profe? No. O sea, son 4. Quedémonos con Ismael Valenzuela, que dice que son 4. Entonces, tus padres, ¿cómo lo hacían con el tiempo? Les sobraba el tiempo, ¿no? No dormían los pobres. Casi no dormían, claro. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando hay un grupo más grande, en general la disponibilidad de tiempo se reduce. Y por lo tanto, dentro de lo que uno reduce es justamente hacer tipos de inversiones como invertir en aprender, en tener conocimiento financiero. Hay preocupaciones, hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Yo tengo un amigo mío que tiene 9 hijos. 9 hijos. Por cierto, un parcito adoptado, pero hijos al fin y al cabo, o sea, para él son todos hijos iguales. 9. No sé cómo lo hace, la verdad. No sé cómo lo hace. Y, y tiene que trabajar montones, porque obviamente pagar todos esos costos de educación, cosas, es carito. Entonces, como que es Mandrake el mago, no sé cómo hace tiempo ese hombre. Pero bueno, cuento corto, el tema del tiempo es clave y por lo tanto uno esperaría intuitivamente que a tamaño de familia más numeroso lleva a que estas personas tengan menos conocimiento financiero. Vean ustedes que aquí tengo como variables de control que alcanzaron la educación secundaria o alcanzaron y terminaron la universidad, eso es college.
¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con la educación? Significa que está dejando aquí una variable excluida, un grupo, ¿cuál? El que tiene menor educación que secundaria. Por lo tanto, los coeficientes, ¿cómo se interpretan? Se interpretan en adición o resta sobre el grupo que quedó excluido. Por lo tanto, aquí la inversión en conocimiento financiero es mayor en gente que alcanzó educación secundaria con respecto a los que no terminaron educación secundaria. La educación de los que alcanzaron la universidad es mayor que los otros dos grupos, ¿se dan cuenta? Y es mayor en 0.592 de la métrica de conocimiento financiero, que un efecto es más grande que el haber alcanzado educación secundaria. Esto quiere decir que mientras mayor educación alcanza la gente, más inversión en conocimiento hace en promedio. Ahora, uno podría controlar qué tipo de educación y ser más fino, porque claro, uno puede tener un amigo que estudió filosofía o arte contemporáneo y la verdad es que no creo que sepan mucho más de finanzas que alguien que estudiaron 10 años eso. No creo que acumulen más conocimiento financiero que acumuló otra gente. Pero eso en el promedio se disfrazan con gente que estudió otra área. Y lo que tenemos acá es que empíricamente gente que tiene mayor grado de educación es gente que invierte más en conocimiento financiero. Nuevamente ahora con las preguntas de control inicial. Gente que tenía una capacidad financiera inicial, capturado por alguna métrica acá, es gente que acumula más conocimiento financiero. ¿Ok? Y así con básicamente, este RO mide como el grado de aversión y por lo tanto gente que es más aversa, no, disculpen, este RO mide impaciencia en el paper, pero viene del descuento de la función de utilidad isoelástica. Entonces, este factor que es RO, que es la tasa de descuento, gente que tiene mayores tasas de descuento, que gente que privilegia más el consumo presente, interactuado con el phi cero, es gente que, entre comillas, invierte menos en conocimiento financiero. Quiere consumir más el presente, no le preocupa invertir y invertir de manera exitosa. ¿Le preocupa Profesor, más? Sí, escucho. con el tema del tamaño de la familia, ¿no podría ser al revés en algunos casos que la gente por tener poco conocimiento financiero tiene más hijos? Quizás como que no piensan, ah, Ah, no tenemos eso sería explicar el número de hijos, es como otra explicación. claro, Pero aquí como que, estamos explicando ah, conocimiento ya. financiero. No, pero más que convencerte, como que tratemos de a ver si te puedo convencer con el argumento. Tu pregunta es buena para el número de hijos. Claro Podríamos. que quizás no piensan como, ah, no tenemos tanto ingreso, entonces no deberíamos tener tantos hijos quizás, y como que es al revés, por tener bajo conocimiento financiero, la familia es más grande. Es que tienen menos educación también, en promedio. Entonces, por eso digo, al final tú podrías decir tamaño de la familia y podrías colocar una serie de regresores y uno podría así, a simple vista, tratar de predecir alguno. O sea, uno diría, conocimiento financiero, ¿me afecta el número de hijos? Uno diría, mira, si la gente es racional, se daría cuenta que el kilo de guagua es caro y por lo tanto deberían tener menos hijos, ¿te das cuenta? Y claro, Claro, eso operaría para la gente que es racional. Ahora, en la muestra, el conocimiento financiero es bajo en general, a nivel poblacional, pero habría diferencias. Y lo más probable que yo esperaría es que ese coeficiente fuera negativo. En general, las familias que tienen recursos tienen uno o dos hijos, como que van concentrando riqueza, como que, como que se dedican a invertir mucho y por lo tanto como que se enfocan menos en hijos. Hay harto estudio, no ligado a la economía, por cierto, pero hay harto estudio de demografía, estudio de sociología, que muestran de que obviamente la gente que trae hijos al mundo trae, y no quiero ser peyorativo con eso, tienen menor nivel educacional. Viven en condiciones como que ustedes pueden ver, de hecho ustedes mismos lo pueden ver y palpar cuando hacen entrevistas en zonas más periféricas, pero periféricas de bajo ingreso, o sea, no periféricas de vivir en la dehesa o hacia la cordillera casi llegando a Argentina.
me refiero a la periferia con menor grado de poder adquisitivo, que ustedes pueden ver que hay gente que vive más como clúster, que tiene menos oportunidades y que es muy común por falta de conocimiento, por falta de, no sé, un montón de cosas, tengan más hijos, no sé. Ese es el promedio, se dan cuenta. Obviamente hay casos aislados que marcan la diferencia, pero el promedio actúa así. Ok, ¿qué más tenemos? La variable salud. Ustedes pueden ver que la gente que tiene mejor, que reporta tener mejor estado de salud, es gente que invierte más en conocimiento financiero. Y eso es bastante intuitivo, porque obviamente si yo estoy en peor estado de salud, menos invierto en conocimiento financiero, estoy más preocupado de mejorar mi estado de salud. O me voy a morir y por lo tanto estoy sonando duro. Eso significa que hago menos inversión. Y obviamente algo que está muy ligado en todo estudio es que educación e ingresos son positivamente correlacionados. Conocimiento financiero, que es un caso particular de un tipo de educación muy específica, se correlaciona positivamente con el logaritmo del ingreso. Entonces, esos son como los resultados que se tienen con este trabajo. ¿Ok? Ok. Este trabajo después controla por participación en el mercado directo. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo que tiene este modelo? Este es un modelo de regresión lineal y básicamente ustedes encuentran que la gente con más edad participa menos de manera directa en el mercado laboral, los que son solteros menos, y así muy parecida a las explicaciones que teníamos en el caso anterior. No hay ninguna diferencia en general. Aquí controlan sí por tamaño el patrimonio y gente que tiene más ingresos, más patrimonio, gente que participa más de los mercados accionarios de manera directa. ¿Ok? Gente que participa más. Y participación directa e indirecta a través de fondos mutuos, cuentas de jubilación, mismo efecto, básicamente ya lo he encontrado antes. ¿Ok? Y que básicamente el conocimiento financiero tiene un impacto positivo en básicamente tener participación accionaria. Ojo que aquí lo interesante en participación accionaria, al menos para esta muestra, es que el hecho de ser mujer es negativo, pero no significativo. Significa que no es distinto de cero el impacto. Lo que lleva entonces a que no hay diferencias de género significativas en participación accionaria. ¿Ok? Y tenemos acá, disculpen acá, tenemos directa o indirecta stockholding y es como la misma explicación básicamente. ¿Ok? Entonces, como conclusión, me faltó el paper de, como no quise contaminar tanto la discusión, no se gala tanto para la área de pensiones, no puse el cuadro de salida, pero había uno que mostraba que a mayor generosidad del sistema de pensiones, la gente ahorraba menos. O sea, si el Estado garantiza un nivel más alto de una pensión mínima, por ejemplo, eso lleva a que la gente tienda a ahorrar menos. Y justamente lo que uno busca promover es tener incentivo al ahorro. ¿Ok? Y tenemos entonces como conclusión, tenemos que para entender la relación causal entre alfabetización y elección de cartera, es necesario identificar el canal explícito a través del cual la alfabetización afecta la elección de cartera e incorporar este carácter endógeno de alfabetización con respecto a la elección de cartera. La educación financiera afecta el comportamiento del ahorro e inversión, eleva rentabilidad activo riesgoso y reduce los costos de transacción al entrar en el mercado de valores. ¿Ok? Esto está básicamente vinculado con que ellos encontraron aquí en este artículo que con mayor educación financiera la gente participa más de los mercados accionarios. ¿Ok? Entonces como que hay un vínculo. Y resultados empíricos muestran que educación financiera a edades tempranas afecta en el futuro. Esto era con las preguntas de cuando el fee cero era como la inversión inicial. Entonces, no me acuerdo puntualmente cuál es la pregunta, pero tienen que haberle preguntado de algo que era muy antiguo. Recuerden que
estas personas eran de 50 años o más, entonces tienen que haber hecho algunas preguntas previas de los 50 años. Se evidencia un rol de la seguridad social en acumular conocimiento financiero. Resultados indican que la generosidad de los sistemas de seguridad social reduce el incentivo a invertir en acciones y atenúa el efecto de la alfabetización financiera. O sea, esta parte no la mostré como cuadro de salida, pero era como parte relevante de la discusión. Cuando el Estado entrega más beneficios, la gente invierte menos, como que tiene un problema ahí de incentivos, es decir, tiene un problema de riesgo moral. Segundo paper. Este segundo paper es un paper de Natalia Garabato Moore sobre el conocimiento financiero y planeación del retiro en Chile. Está publicado en el Journal of Pension Economics and Finance, buen journal, y el paper estudia la relación entre conocimiento financiero y planeación del retiro en Chile, un país que tiene un sistema de contribuciones básicamente definido. ¿A qué se refiere con planes de contribución definida? Que aquí lo que conocemos nosotros es cuánto es la tasa de aporte a la AFP, 10% de nuestras remuneraciones, con un tope imponible. Pero eso significa que la contribución está definida. Y lo que no está definido es la pensión que uno recibe. Porque la pensión va a depender de las condiciones de mercado, va a depender de tus factores demográficos, a la edad a la cual te retira, la edad de tu cónyuge, si tienes hijos de pensiones de sobrevivencia o no. ¿Ok? Usando una data, en este caso Nobel, dice como novedosa, encontramos que pocos chilenos están planificando el retiro y que los niveles de conocimiento financiero son remarcablemente bajos, donde el 47% de la población entiende interés compuesto, únicamente el 18% entiende el concepto de inflación. También encuentran una relación positiva y significativa entre el conocimiento financiero y la planificación del retiro, lo que sugiere que las inversiones en educación financiera pueden tener un impacto sustancial en cómo las personas básicamente piensan acerca del retiro y por lo tanto su habilidad para alcanzar con los recursos adecuados la vejez. Esa es como básicamente la explicación de este paper. Aquí está la encuesta de protección social en Chile. Esta es una encuesta que se levanta en olas de distintos periodos. La primera fue el 2002, después 2004, 2006, 2009. Y así hay varios tipos de olas. La última que está es el 2015 de la encuesta de protección social. Y básicamente aquí se mide el conocimiento financiero usando las 3 preguntas que se incluyen en la EPS. Estas preguntas son similares a las que desarrollaron Luzard y Mitchell en el 2011 para Estados Unidos en el Health Retirement Study, que es como el equivalente a la EPS pero gringa. O nosotros llegamos y copiamos muchas preguntas del Health Retirement Study. Y todo esto se embarca dentro de un proyecto global financiado por el Banco Mundial, que es el Flat World Project. ¿Ok? Estas preguntas, que se conocen como las Big Three, o las 3 grandes preguntas de conocimiento financiero, que plantearon esta académica y que se las tomaron en cuenta y comenzaron a ser universalmente conocidas, son 3 preguntas que hacen de interés compuesto, tasa de inflación y riesgo, básicamente. La primera pregunta es la siguiente. A ver, veamos cómo andan ustedes con su respuesta. No se estresen. Pues la primera pregunta es la siguiente. Dice, suponga que usted tiene 100 en una cuenta de ahorro y que la tasa de interés es un 2% por año. Después de 5 años, ¿cuánto usted cree que tiene en su cuenta si usted dejó el dinero crecer? Más de 102, menos de 102, exactamente 102, no sabe o se rehúsa a contestar. ¿Cuánto tendrían ustedes en su cuenta al cabo de 5 años? De acuerdo a esta alternativa. Alternativa I, 2I, 3I, 4I, 5. Hasta ahora va primando la alternativa quinta, se rehúsan a contestar. Y el primero en contestar fue Tomás Orellana, que dijo la alternativa I, y lo dijo también varios más de ustedes, muy bien, que sería más de 102.
Ok, claro, para una sala de clases de alumnos de magíster de finanzas, yo esperaría que fuera 100% correcto la alternativa I. Muy bien. Pero esto, aunque ustedes no lo crean, vamos a ver cuánta gente lo responde de manera correcta. Porque ustedes dirían, mira, el primer año acumulo 102 y después le aplico otro 2%. Esto es 104, algo. Y después 106 punto algo. Y así va subiendo esto. Entonces, la respuesta correcta es más de 102. Bien, pasaron la primera pregunta. La segunda dice, imagine usted que la tasa de interés de su ahorro fue un 1% y que la inflación fue un 2%. Después de un año, usted es capaz de comprar más que antes, exactamente lo mismo, o menos hoy día con el dinero que tiene en su cuenta. No sabe o se rehúsa a contestar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? I, 2I, 3I, o contestan que no saben o se rehusan. Y rápidamente aquí tenemos que varios de ustedes, al menos 3, 4, dijeron menos, 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 muy bien. Y claro, porque ustedes entienden la noción de inflación. Ustedes dicen, a mí lo que me preocupa para el consumo es el ingreso real. Nominalmente mi cuenta subió 1%, pero la tasa de inflación fue un 2%. Esto quiere decir que parte de la inflación se come el crecimiento real de mi dinero y por lo tanto compro menos. Muy bien, la respuesta correcta es menos. Alguien de ustedes podría haberse sentido un poco tensionado con la pregunta porque dicen, es que cómo se descompone la inflación es lo que me preocupa, profesor, porque la inflación es como la huella digital, se reporta este crecimiento promedio del 2%, pero a mí no me afecta de la misma manera como se compone el índice. Esa sería una respuesta bastante elaborada, que la inflación es como la huella digital. Porque si yo soy solamente intensivo en tecnología y resulta que tecnología fue lo que más sube y cae en otras cosas, a mí me golpea mal el alza de la inflación. Es que yo estoy más cargado a tecnología y que tecnología ha subido fuertemente sus precios. Entonces esas ya son respuestas más elaboradas, pero para este tipo de encuestas, basado todo en promedio, se les reporta este concepto de inflación para que la gente como para saber si entiende o no entiende de inflación. Y créanme ustedes que hay gente que no distingue, ¿eh? No distingue lo que es la inflación. ¿Ok? Y la pregunta 3 dice lo siguiente, dice, ¿usted piensa que la siguiente afirmación es verdadera o falsa? ¿Usted cree que es verdadero o falso? Comprar una acción de una compañía usualmente entrega un retorno más seguro que comprar a través de un fondo mutuo. ¿Verdadero, falso? Se rehúsa a contestar. Falso, muy bien. Aquí partieron varios diciendo falso, falso, falso. Y ustedes pueden ver que claramente está la lógica de la diversificación del riesgo. O sea, ustedes aquí lo que tienen acá es que obviamente uno con un fondo mutuo, yo puedo eliminar gran parte del riesgo diversificable y quedarme solamente con la parte más sistemática del riesgo. Y por lo tanto es más seguro, por decirlo de alguna manera, invertir en cuotas de fondos mutuos que en acciones específicas. ¿Ok? 3 preguntas. Ustedes se pueden dar cuenta que estas preguntas tienden a descolocar, sobre todo la 2 y la 3, pueden tender a descolocar a gente que no está en el mundo de la economía o la finanza. Hay otros que lo pueden hacer, pero en el fondo es lo que ocurre ahí. Estas 3 preguntas, si uno hace el comparativo, resulta que en Chile el 47% de la gente contestó bien la pregunta de tasa de interés, el 18% la tasa de inflación y el 41% la pregunta de riesgo. ¿Dónde se obtienen mejores resultados? Por ejemplo, Alemania, 82% de tasa de interés, 78% la de inflación, 62% la de riesgo. Estados Unidos es 65, 64, 52, o sea, por debajo los alemanes y por debajo los países nórdicos como Holanda en este caso. Ya no quieren que lo llamen Holanda, por cierto. Entonces tenemos como esas son las tasas de respuesta en otros países y básicamente algunos países que se diferencian un poquito, pero muy parecidas las preguntas, son Italia, Nueva Zelanda, Rusia y Suecia, y esas son las tasas de respuesta. ¿Ok? No somos los peores, o sea, podemos ver que sí somos los peores en la pregunta de inflación, cosa que me llama la atención, pero bueno, tenemos el 18%,
o básicamente el Banco Central ha hecho un tan buen rol que la gente se olvida qué significa la inflación. Porque en el fondo no es tema la inflación en Chile. Y no lo entienden ahí mucho. ¿Se dan cuenta? Que hay gente que viene de países que son altamente inflacionarios y claramente lo tienen súper presente lo que significa la inflación y lo que significa tener tenencias nominales de dinero en sus bolsillos. Entonces tenemos estas tres preguntas comparativas con otros países. Y para medir planeación del retiro, hacen tres preguntas que son secuenciales. O sea, si contestan afirmativamente la primera, pasan a la segunda. Si contestan afirmativamente la segunda, pasan a la tercera. Esto también sigue el Health Retirement Study de Estados Unidos. Estas tres preguntas son, usted se ha intentado como formular cuánto usted necesita para ahorrar para el retiro. Como que les preguntan. Y aquí le preguntan como hogar, le preguntan, ¿usted se ha preguntado cuánto su hogar necesita para financiar el retiro, por ejemplo, ahorrar para el retiro? Y la segunda le preguntan, si la persona dice sí, se pasa a la pregunta 2. Si la persona dice, no, la verdad es que nunca me he cuestionado esto del retiro. Ah, ya, muchas gracias. Y se van a otra batería de preguntas, no siguen con esto. Pero el que respondió sí a la primera, se le pregunta, usted, entonces, como que usted se lo ha pensado para el retiro, sí. Perfecto, le preguntan, ¿y usted ha desarrollado un plan de ahorro? Y la persona dice, no. Perfecto, hasta ahí quedan las preguntas de esta batería. El que responde sí, pasan a la tercera. ¿Cuán a menudo? El que dice, entonces usted desarrolla un plan. Tercera pregunta, ¿cuán a menudo usted es capaz de sujetarse a ese plan? Usted diría que siempre, la mayor parte de la vez, escasamente o nunca. O sea, ahí ya le está preguntando. Si uno lo ve, le preguntan, ¿usted ha pensado en cuánto necesita de ahorrar? Lo segundo, ¿ha diseñado alguna vez un plan? Y lo tercero, ¿con qué frecuencia se asocia al plan? Son preguntas secuenciales que muestran el grado de planificadores. El que responde sí a la primera se llama un planificador básico o simple, le llaman aquí. Está puesto como aquí abajo, le llaman simple planners. El que contestó yes a la primera. Le llaman planificador serio a aquel que contestó sí hasta la segunda, que dijo, yo he pensado y he diseñado un plan de ahorro. Y le preguntan, y se llama planificador serio el segundo. Y un planificador exitoso es aquel que dice, sí planifico, sí tengo un plan, y que básicamente responde que siempre o la mayor parte del tiempo hace este ahorro. Por ejemplo, ¿quién sería un planificador serio? Podría ser alguien que le hagan la pregunta y diga, sí, he pensado en la vejez. ¿Y usted tiene un plan? Sí, estoy haciendo APB. ¿Y usted con qué frecuencia hace APB? Todos los meses. Listo, entonces ahí tenemos un planificador exitoso, por decirlo de alguna manera. Tres tipos de planificadores. En base a eso, se mide la planeación del retiro y el conocimiento financiero. Entonces, ¿quiénes planifican más el retiro? Y aquí están las preguntas relevantes que tiene esta persona aquí. Construye un score basado en las preguntas que tiene. Está la pregunta de interés, inflación y riesgo. Y por lo tanto puede tener también una categoría que sea las tres correctas o score, que es sumar aquellas que están correctas. Y puede ser desde 0 a 3 la escala. ¿Qué es lo que consigue? Ya sea si lo mide por score, ya sea si lo mide por las tres correctas, ya sea si las mide de manera individual, ¿qué es lo que se encuentra? Que la relación es positiva. Gente que tiene más conocimiento financiero es gente que planifica mejor el retiro. Y ya se había demostrado por varios otros papers que gente que planifica mejor el retiro es gente que toma mejores decisiones financieras. Entonces aquí estamos como yendo un paso para atrás, o sea, porque la literatura era gente que planifica el retiro, es gente que toma mejores decisiones financieras. Y ahora, ¿qué es lo que se está encontrando? Gente que tiene más conocimiento financiero planifica mejor. Y la siguiente implicación por consecuencia o por transitividad va a ser que la gente entonces que está invirtiendo más, que está teniendo mayor conocimiento financiero, es aquella que va a tener mejores decisiones financieras. ¿Ok?
Las otras variables de control se asocian con edad al cuadrado y básicamente se encuentra que el conocimiento financiero aumenta con la edad. Esto, alguien de ustedes podría decir, esto va en contra del paper anterior. Sí, pero que el paper anterior decía disminuía con la edad, pero era gente mucho mayor, era de 50 años o más. Este es para la muestra completa, gente joven en su nivel medio y gente en nivel avanzado. Y de hecho no da significativo, pero si hubiese dado significativo, aquí tendríamos una cuadrática, porque tenemos edad al cuadrado, con un valor negativo. Cuando la cuadrática, el valor que acompaña el término al cuadrado es negativo, es una parábola como una U invertida. Y esto hace mucho sentido en el conocimiento financiero, porque si yo tengo aquí la variable edad, y aquí tengo una medida de conocimiento financiero, knowledge, Financial Knowledge, FK, Financial Knowledge, pásalo en inglés, tenemos lo siguiente, tenemos que hay un rango en el cual uno esperaría, y esa es la hipótesis como tiene la estructura, uno esperaría que el conocimiento financiero aumente con la edad, pero llega a una edad en la cual comienza a disminuir. Y con el paper que vimos en el caso anterior, este corte podrían ser en torno a los 50 años. Y yo lo esperaría como más cargado a los 55, pero en el fondo es como decir lo que pasa con ustedes. Ustedes tienen en torno a los 20 y algo años de edad, algunos un poco más que otros, pero en torno a los 20 y algo. Y uno esperaría que el conocimiento de ustedes vaya en esta senda. Uno esperaría que van a ir pasando los años y su conocimiento financiero va a empezar a aumentar. Pero va a llegar un momento en que alcancen los 50, 55 años, cuando estén preocupados de otras cosas, cuando ya tengan nietos, cuando se estén por jubilar, cuando estén haciendo otras cosas, que su conocimiento comienza a decaer. ¿Ok? Su conocimiento comienza a decaer. Perfecto. Y el hecho de ser hombre muestra lo que también mostraron otros papers, que tienen más conocimiento financiero. No hay diferencial entre ser casado o viudo, y el caso base es estar casado. Soltero o viudo, no hay diferencial con respecto al caso base de estar casado. Sí hay un efecto educación, que lo que vemos es que los coeficientes son positivos con respecto al caso base, que es menos que educación secundaria. Tenemos high school, técnico, profesional, posgraduado, terciario. Tenemos que los coeficientes son crecientes, ¿se dan cuenta? Esto quiere decir que a mayor grado de educación, mayor conocimiento financiero, y en este caso mayor planeación, porque lo que estamos midiendo como variable dependiente en realidad es si planifica o no el retiro. ¿Quiénes planifican más para el retiro? Y aquí entonces hice mal la explicación, nadie me ayudó aquí. En mi gráfico, igual funciona así, pero en mi gráfico no era Financial Knowledge. ¿Qué es lo que era esta variable? Esta variable era planificación del retiro. ¿Ok? Y la gente, a la medida que pasan los años, comienza a planificar mejor el retiro. Y por lo tanto, véanlo ustedes, nuevamente, para tratar de ser como con bastante honestidad académica. Yo lo hice inicialmente con Financial Knowledge, que es lo que yo esperaba. Uno espera que la explicación es que el conocimiento financiero aumente con la edad, pero llega a una edad en la cual se revierte. En cambio, vean ustedes que la respuesta que tenemos aquí es que depende positivamente siempre de la edad, marginalmente, pero no significativo, caía con edad. Entonces, como que estábamos en el tramo siempre creciente de la edad. Siempre era un tramo creciente. Marginalmente se atenuaba, pero no era significativo. Y hace harto sentido en la planificación del retiro, porque justamente la gente que está próxima a pensionarse es la que más dice, oh, tengo que pensar en mi vejez. Pero el tema es que le quedan 2 años, 1 año para el retiro. Entonces, como que ya no hay mucho lo que pueden hacer. Entonces, ese es justamente uno de los problemas de la planificación. La gente cuando es joven no piensa en el retiro. Hoy en día tenemos que el 81% de la gente está en favor de un segundo retiro de pensiones. ¿Por qué? Porque el grueso de la gente le faltan muchos años para pensionarse. Tiene una edad en la cual le faltan un buen número de años, por lo tanto prefieren liquidez de corto plazo. Está esta pandemia, hay harta gente que necesita recursos financieros. Saquemos plata de los fondos de pensiones, que cuesta acumularla,
y que básicamente vivamos mejor en el presente. Hay gente que no necesita, que su trabajo no se ha visto mermado en el salario y que igual retira el dinero para aumentar consumo. Entonces, ¿por qué? Porque el consumir en el presente hay un sesgo al consumo presente, ¿se dan cuenta? El tema está en que la gente, cuando ya se está poniendo muy vieja, comienza recién a preocuparse de, oye, ¿cómo voy a vivir en el futuro cuando ya no trabaje? Pero ya te quedan 5 años o menos de 10 años para retirarte. Y es donde menos impacto puedes tener. En cambio, gente joven puede ahorrar y, como es un sistema de capitalización, puede acumular muchos más recursos para su vejez. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos por cuartiles de ingreso y aquí lo que no me gustó de este paper como que tuvo un sesgo en la explicación de los resultados, como que se dan cuenta que mientras más alejado del cuartil, básicamente tenemos el primer cuartil de ingreso, tenemos el segundo cuartil, el tercer cuartil de ingreso y lo dejó todo con respecto al cuarto cuartil. Entonces lo que está diciendo es que los cuartiles más bajos planifican menos que los cuartiles más altos. Eso es un sesgo de presentar los resultados, porque yo la verdad hubiese dejado como caso base el cuartil más bajo y lo hubiese dejado el signo en positivo. O sea, hubiese dejado que si yo dejo aquí como caso base el cuartil más bajo de ingreso, obtengo signos positivos con respecto al cuartil más bajo. Y lo que demuestro que la gente que tiene más ingresos califica más. Y aquí lo que hizo fue explicarlo que a menores, la explicación es la misma, pero hay un sesgo en la forma de mostrar el resultado, a mi entender. O sea, aquí lo quiere hacer como que la gente que está en los cuartiles más bajos planifica menos. No sé. Y aquí tenemos si la persona es self-employed, que es trabajador independiente. Los independientes planifican menos la vejez, viven más el día a día, requieren capital de trabajo, de sus negocios. Ellos no planifican mucho el retiro porque creen que van a trabajar eternamente, los independientes. Muchos de ellos. ¿Ok? Entonces ese es el resultado interesante de este paper de Garabato Moore. Después lo hace como un panel dinámico, mezclando todos los datos y encuentra como las mismas relaciones básicamente. Paper 3. Este es un paper de algunos colegas de mi departamento en su momento, que estaban Edgar Kausel, que se fue para la Católica, Erwin Hansen, que es el profesor de finanzas, Pablo Tapia, o el sargento Tapia, o Batista, el luchador de lucha libre, ¿no? ¿Qué es lo que es? No, pues Batista también. Pablo Tapia. Entonces, tenemos aquí a 3 colegas que sacaron este paper de responsabilidad personal en la finanza y el rol de la responsabilidad en las cuentas de ahorro bancarios individuales, en este caso. ¿Ok? Bancario y de pensiones. Ellos analizaron el rol de la responsabilidad, que esto es como un paper ligado al behavioral finance. Existen lo que se llaman los Big Five Traits como rasgos de la personalidad. Esos se han dado cuenta, si es que le ha tocado llenar, pero lo más probable es que el grueso de ustedes no haya llenado, que lo va a llenar recién cuando egrese. Cuando ustedes postulen a un trabajo, les van a hacer una prueba psicológica por parte del psicólogo laboral. Y el tipo le va a hacer preguntas y se van a dar cuenta que como que le están haciendo la misma pregunta, pero al revés. Entonces, como que, por un lado, quieren medir responsabilidad. Entonces le dicen, ¿usted llega siempre puntual a estas actividades? Y ustedes pueden decir sí, no. O rankearse, porque en realidad le dan un rango de respuesta en escala Likert. Y ustedes dicen, generalmente pueden decir, ya, si ustedes son extremadamente responsables, se colocan un valor 5. Después le preguntan al revés, les preguntan la misma pregunta, pero al revés. Ustedes tienen que colocar la escala en 0. Con eso miden consistencia de sus respuestas. Y mediante esa consistencia calculan 5 indicadores de los rasgos de la personalidad. ¿Cuáles son los 5 rasgos? Son responsabilidad, que es consciousness, si son extrovertidos, si son afables, si son neuróticos, que todos somos neuróticos. Lo que pasa es que estar por sobre el promedio es lo que exagera el tono. Pero todas las personas tienen algún grado de ser neuróticos, por definición de la escala de construcción.
y abiertos a nuevas experiencias. Hay gente que no quiere, como que el mundo que están es el que viven y no se atreven a salir de la famosa caja que le llaman en administración. Entonces tenemos 5 características y por lo tanto lo que aquí hacen primero que nada en la parte estadística es sacar el score que se consigue y se encuentran diferencias significativas, que la gente que ahorra, los savers, tienen un score más alto que los que no ahorran en el sentido de responsabilidad. También, y esto es significativo al 1% estadísticamente la media. Las personas extrovertidas, los que ahorran son más extrovertidos que los que no ahorran. No hay diferencia en la afabilidad de la gente, hay diferencia al 10% en ser neuróticos, la gente que más ahorra son más neuróticos, no hay diferencia en abierto a nuevas experiencias. O sea, la variable más significativa que ellos tenían estadísticamente hablando era responsabilidad. Este es un paper cortito, pero que ellos lo publicaron en este journal. Y lo que hacen es estimar un modelo Tobit. Un modelo Tobit es un modelo que básicamente por construcción se encuentra censurado en el lado izquierdo el ahorro, por ejemplo, 0. O tú tienes ahorro positivo o no tienes ahorro. Entonces, aquí es la cantidad de ahorro que tiene para pensión o bancario el individuo y lo hacen medir contra grado de responsabilidad y otros controles. ¿Qué ocupan como otros controles? Ocupan las otras variables del V5 Traits, ocupan también salud, educación, tener hijos, salario, riqueza, ser propietario de la casa, estado laboral, conocimiento financiero. ¿Qué es lo que encuentran los autores? Encuentran que la responsabilidad, consciousness, afecta de manera positiva el ahorro bancario y el ahorro de pensiones. Ok, un resultado muy interesante. O sea, la persona que es responsable es gente que ahorra más. No encuentran significancia en básicamente los otros controles y el conocimiento financiero. Encuentran que el conocimiento financiero es significativo al 10% en el ahorro bancario, es positivo pero no significativo en el ahorro para pensión, la gente que tiene más conocimiento financiero. Y con la edad lo que encuentran es que la gente que tiene más edad ahorra más para pensiones, pero no ahorra más con fines bancarios necesariamente. Lo que sí encuentran es que años de escolaridad, lo miden como años, afecta positivamente el ahorro. Pero la variable, en definitiva, de foco de este paper era responsabilidad, que eso es lo que ellos querían medir. Y encuentran que la gente que es más responsable es gente que tiene más ahorros. ¿Ok? Y aquí están los otros controles. Básicamente ellos tienen el estar casado. Los casados tienen más ahorro bancario, menos de pensión, pero no significativo en pensión. Hijos. El tener hijos afecta negativamente el ahorro, no significativo en pensión, pero sí significativo en las cuentas bancarias. Podemos preguntarle a los padres de ustedes que por tenerlo a ustedes tienen menos ahorro en sus cuentas bancarias. ¿Ok? Salarios. Gente que tiene más salario ahorra más para pensión, lo cual es como obvio, y ahorra más para fines bancarios, pero no significativo el cambio. Riqueza o patrimonio, más para fines de pensión, positivo, pero no significativo en fines bancarios. Gente empleada, obviamente, ahorra más para pensión y básicamente negativo, pero no significativo de 0, distinto de 0 en la parte bancaria. Y así. Entonces, este paper, el foco de ellos como variable distinta, nueva, de aporte a la literatura, era explicar qué características presentes en los V5 Traits afectan las decisiones de ahorro y principalmente la variable que ellos explican es la responsabilidad. Pregunta interesante. Ok, el paper es fácil, es bonito y es sujeto de variable política a la pregunta, que eso es lo relevante para que el paper se vuelva atractivo, y la respuesta es sí. Ustedes pueden promover la responsabilidad en la gente. Pueden tener una política, gobierno, que ilustre la responsabilidad y que entrega, que resalte la responsabilidad y que entregue un beneficio por ser responsable. Entonces, ustedes pueden, de esta manera, por ejemplo, aquellos que van cumpliendo su compromiso financiero, el Estado les subsidia parte de los intereses que ustedes pagan. Y ahí como que le entrega un subsidio al banco, pero ustedes como que en el fondo estarían pagando menos en el futuro.
Entonces, como que se pueden tener algún tipo de política que genere causal de impacto en la responsabilidad. Ok, pasamos al paper 4. Este paper es un paper que tenemos como working, que está en... bueno, este paper lo enviamos y esto lo tengo rechazado, este paper, tengo que mejorar algunas cosas. Lo trabajamos con el profesor David Díaz y Pablo Tapia, que es el rol del conocimiento de pensiones, pero yo lo mido por el lado de las cuentas voluntarias y de tanto en sistema de pensiones como bancaria. Básicamente, la contribución es trabajar con la encuesta de protección social, pero aquí el foco está en que el conocimiento de pensiones está entregando un conocimiento a la población. Por ejemplo, les explico. Yo tengo muchos amigos que saben mucho de finanzas. Tengo varios amigos. Y ellos entienden bien el tema de las tasas de interés, de las tarjetas de crédito, que no conviene, si están endeudados, conviene tomar un crédito de consumo, y eso lo entienden perfecto. Pero ellos no entienden nada del sistema de pensiones. Nada. ¿Por qué? Porque no está en su preocupación, ¿se dan cuenta? Entonces no entienden nada. Hay gente, y aquí hay un tema que yo vengo tratando de hace varios años, que yo creo que esta discusión del sistema de pensiones está ayudando a la gente a tomar mejores decisiones, porque el entender que hay un sistema de pensiones te transmite que hay riesgos de longevidad. Y si la gente entiende este actual sistema de pensiones que tenemos nosotros, entiende que además hay un riesgo de inversiones, porque tengo el dinero en unas cuentas que se invierten en el mercado de capitales y estoy sujeto a riesgo de inversiones. Y cuando la gente comprende más riesgo, toma decisiones. Entonces, ese es como el hilo conductor de este paper. Me voy directamente al modelo. ¿Y por qué está metido el profesor David Díaz? Como ustedes estuvieron en clase con Data Mining, el profesor Díaz ayudó en la conformación de los clústeres para identificar grados de conocimiento. En vez de hacer preguntas, un score, de que hay 12 preguntas de conocimiento, podría haber hecho un score desde 0 a 12 y haber sumado. Aquí al profesor Díaz, el software le habló y le dijo, aquí hay 2 tipos de clúster. Gente que tiene conocimiento más alto y gente que tiene conocimiento más bajo del sistema de pensiones. Y hay preguntas asociadas a numeracy, que son preguntas de probabilidades, de si hay un 10% de que gente se vuelva enferma dentro de la población, si entre 5 personas se ganan un premio de 2 millones, cuánto toca cada uno, varias preguntas que reflejan numeracy, la parte matemática. ¿Ok? Entonces, como resultado, este paper encuentra que la gente que tiene conocimiento financiero alto, porque lo separamos como 0 o 1, la gente que tiene conocimiento financiero alto, o sea, conocimiento de pensiones más alto, es gente que está teniendo más cuentas de ahorro en temas de pensiones y bancarios. En este caso, este modelo está presentado para ahorros previsionales. ¿Ok? Y los otros controles van en el sentido que uno espera con respecto, no hay diferenciales de género, no hay diferenciales de otras características, pero la edad, a mayor edad, la gente tiende a reportar más cuentas. Y así se explican, pero la variable interesante para este estudio era el conocimiento de pensiones. En cuentas bancarias también la variable aquí se examinaron todos los otros controles para hacerlo comparativo, que alguien dijera, oye, pero había un paper que hablaba de los Big Five Trades, aquí se reportan, pero no da nada significativo, sí da la responsabilidad, que fue lo que se encontró en el paper previo, ¿se dan cuenta? Mi foco acá, ¿por qué digo mi foco? Porque en realidad este fue dinero que yo levanté para financiar esto del Banco Mundial y le pedí a los profesores Tapia y Díaz que me acompañaran en este proyecto. Y el paper está bien, pero como les digo, este paper, nos rechazaron a este paper hace como 2 meses y básicamente es porque no le creen mucho a este tema del data mining. Me piden que haga que lo puedo reportar, lo tenía, porque una vez me lo pedido y se lo entregaba, el score, que al final no cambia la explicación. Quisimos hacerlo como data mining, pero como que cuesta más venderlo como idea de publicación, el data mining. Al menos para esta literatura. Lo que encontramos es que habían 2 grupos de conocimiento y básicamente con personas que saben más sobre multifondo y conocimiento de pensiones que ahorran más para cuentas bancarias y todo eso que está ahí. Ok.
Voy a dejar la clase hasta aquí. Este es el paper, muchachos. Este paper quinto le pido que lo lean. Este paper es el que está de lectura obligatoria. Es un paper cortito, súper corto, pero muy preciso en lo que quieren explicar. Les pido que lo lean para facilitar la discusión de la siguiente sesión, el último paper que vamos a cubrir de conocimiento financiero. ¿Ok? Entonces les pido que lo lean. Es un paper cortito, son un par de páginas, son 3 páginas el paper, de la 140 a la 142. Léanse este paper y lo discutimos en la siguiente sesión. Un gusto haberlos visto, visto entre comillas, que hayan estado presentes en esta sesión y que tengan una muy buena tarde. Disfruten el día, salgan a caminar un rato, cuídense, estamos conversando. Que disfruten. Chao Camila, chao Felipe, que estén muy bien.